Sir Richard Charles Nicholas Branson, nacido el 18 de julio de 1950 en Blackheath, Londres, es el fundador del grupo Virgin, un conglomerado multinacional que comprende más de 400 empresas en diversos sectores, incluyendo música, viajes, telecomunicaciones, salud y recientemente turismo espacial. En 2012 escribió El estilo Virgin, un libro donde comparte las lecciones y principios que han guiado su trayectoria, desde la importancia de poner a las personas en primer lugar hasta la necesidad de desafiar el status quo. Este libro es una fuente invaluable de inspiración para líderes y emprendedores de todo el mundo. Branson nos enseña que el liderazgo no se trata solo de dirigir una empresa, sino de crear un entorno donde la innovación y la creatividad puedan florecer. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Enrollados, un podcast emprendedor. El día de hoy iniciamos nuevo libro con El estilo Virgin de Richard Branson. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy también con nuestro compañero, colega, Vladimir Guzmán. ¿Cómo vas? David, muchas gracias nuevamente aquí contigo, disfrutando de la buena literatura. En este caso, pues, El estilo Virgin, nuestro tercer libro seleccionado para este podcast de emprendimiento. Y bueno, pues comencemos, si te parece. Sí, de hecho recuerdo cuando empezamos con la lista de libros y demás, este fue un libro que tú recomendaste. Sí. Entiendo, ya lo habías leído, ya lo Sí. conocías, dijiste, oiga, este es importante. ¿Por qué lo consideraste como importante para esta línea de libros? Mira, primero, a mí me parece que es un libro inspirador. Ok. ¿Sí? Este señor, pues, tiene un éxito increíble a lo largo de su vida. Y me parece que cualquier persona interesada en el liderazgo más que en el emprendimiento, Sí. cualquier persona interesada en el liderazgo, pues debería leer este libro. Como por ese set de cultura general que uno debería tener, pues este libro debería estar allí presente. Y creo que con esos ojos hay que leerlo. Así lo leí yo, como este es un tipo de admirar porque ha tenido éxito y todo se lo ha hecho a pulso, no es que haya heredado, sino que lo construyó. Sí. Y si esta es un poco su forma de ver la vida, de ver la forma de gerenciar esas grandes compañías multinacionales hoy, que todas ellas empezaron siendo un emprendimiento, eso sí, pues bueno, leámoslo. Y lo leí hace bastante, yo no sé si la cámara lo alcance a punchar, pero Lo tienes ahí bien. Sí, a mí me gusta, Subrayado, digamos, además. subrayar con mucho detalle y utilizo pues los post-it. Yo soy Sí. incapaz de rayar un libro. Sí, ok. ¿Sabes? La gente está como dividido. Hay quienes dicen, no, llénalo de anotaciones. Soy incapaz, pero lo subrayo de otra forma, digamos, menos invasiva, pensando en poderlo regalar y, Ok. que otra persona lo disfrute. Ya. Sin la subjetividad que yo pude dejar en mis letras, ¿cierto? Ok. Entonces esa es como la forma que tengo de leer los libros. Entonces, bueno, lo seleccionamos, lo aprobamos después de una Sí. discusión Sí, sí. y aquí estamos reseñándolo. ¿Cómo te pareció a ti? Bien, pues mira que yo no lo había leído. Sí. Y yo entré a la lectura de una forma como de dejarme sorprender. Sí. No tenía muy claro como cuál iba a ser el foco del libro. Claramente, pues estamos hablando de libros de emprendimiento, entonces pensé que iba a irse por el lado de emprendimiento. Obviamente, si estamos en este mundo, conocemos a Richard Branson, se ha escuchado, Claro. se menciona, es reconocido. Y así, digamos, uno esté muy metido, yo creo que uno sí escucha el nombre de él. ¿Sí? O sea, las empresas, él se ha caracterizado mucho por figurar, ¿no? Llamar la atención de muchas formas disruptivas de sus marcas. Entonces, yo creo que uno de alguna forma lo ha escuchado. Y empecé a leerlo con mi mente abierta. Y me sorprendió un poco cuando lo sentí más un libro de liderazgo, ¿sí? Que es lo que tú mencionas, y es como, oiga, no pensé que se iba a ir por ese lado, pero se fue mucho por el tema del liderazgo, de cómo él ha logrado, pues, no solamente montar estas empresas, sino gerenciarlas, coordinar unos equipos, y algo que me llama la atención es que él se centra mucho en el tema de las personas, ¿no? Y entonces él creo que muchas veces como que inicia estos emprendimientos, inicia todas estas empresas, pero al final deja personas que se encargan del día a día, que gestionan, que hacen, y él muy poco con el día a día y como que es más ese liderazgo, un poco más de delegar, pero también de delegar con responsabilidad, con autoridad, con un juicio muy coherente a las personas.
Entonces, eso me llamó la atención y me sorprendió, la verdad. Sí, a mí lo que me llama la atención más que el libro es el personaje. Sí. O sea, yo creo que pues no todos nacen con esas condiciones, con esas características de personalidad que los llevan tan lejos, ¿no? Y yo creo que este señor está dentro de esos pocos en el mundo que tienen algo especial y que, como él bien lo cuenta en su libro, como que lo supo enrutar para buscar sus propósitos. De hecho, el libro se llama El estilo Virgin y Sí. me parece que el libro habla del estilo personal. ¿Y te acuerdas en nuestro último libro con Luis, Sí. en el último capítulo con Luis Betancourt, que hablábamos de la marca personal? Ujú. Creo que Richard Branson Es el marca ejemplo. personal. Sí. Claro, y cuando lo miras, te das cuenta que cualquier iniciativa donde el tipo esté es una apuesta segura. O sea, que cualquier grupo inversionista, socios, si es que consigue, o emprendedores motivados por él, dirían, si Branson está, yo voy, porque tiene una marca personal muy poderosa. Sí, de ¿Cierto? acuerdo. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención del libro el personaje. El libro per se, digamos, a ver, ¿cuál es nuestra percepción del libro? Sí. No, yo te cuento, digamos, yo Dale. no lo había leído, ¿no? Entonces Sí. yo dije, listo, voy a empezar, full actitud, todo el tema, y empecé súper animado y me fue costando poco a poco. Sí, fue como, uy, pucha. No porque no hayan temas interesantes, porque creo que deja contenido, a nivel de contenido, tiene temas muy chéveres y muy interesantes de liderazgo, y lo que yo te decía pronto ahorita antes de cámaras, toca temas de estrategia, toca temas de liderazgo, toma temas de gestión empresarial, de gestión de equipos, de mercadeo, o sea, como que toca algunos temas muy importantes, pero a mí me costó mucho el estilo como está escrito, porque, y creo que me pasó un poquito con el primer libro de Empieza con el Porqué, también algo similar, y es que son como, el libro está organizado en 4 grandes como capítulos o grandes bloques, que de hecho son como los 4 que él considera pues como característico de su estilo, ¿no? Que es como escuchar, aprender, reír y liderar. Y en cada uno pues son como fragmentos, ¿no? De pensamientos que él tiene, ideas, experiencias, tiene muchas experiencias, ejemplos, pero entonces son fragmentos. Entonces pues, madre, 400 páginas, casi 400 páginas de fragmento en fragmento. Uf, a mí me costó un poquito el tema de lectura específico. A ver, a mí el libro me gusta, evidentemente, lo leí hace un tiempo, lo volví a releer ahorita para el podcast y me gustó menos. Sí, Sí, la segunda vez ya me gustó menos. ok. La mala ¿Cómo influencia. pasa? Ok. La segunda vez me gustó menos. No, pero no te pasa. No sé si has leído otros libros más de una vez. Y Sí, uno deja que pasen los años y ve, yo recordaba este libro de una forma más chévere, sí. más poderosa, lo tenía idealizado, no sé. Sí, Creo que eso me pasó. Yo leí hace unos añitos este Ok. libro, recién salió, lo acabo de volver a leer y me gustó menos, debo decir eso. Y me gustó menos justo por lo que acabas de decir. O sea, es una historia muy extensa y es Sí. fragmentada. Y no es que haya un hilo conductor, lo que hace que tú tengas que sacar de aquí y allí, y como decir, bueno, esto que Branson cuenta, ¿cómo me sirve? ¿O Tal cual. qué hace él en determinadas oportunidades que me puedan a mí ayudar a liderar la empresa o el grupo frente al cual estoy en la actualidad? En ese sentido, creo que así hay que leerlo, como un conjunto de historias a lo largo de muchas empresas exitosas todas, donde su cabeza ejerce un estilo muy personal. Ahora, el reto es cómo hizo para que ese estilo personal terminara de una u otra forma permeando a las organizaciones. Porque él no dice el estilo Branson, ¿no? No. Es el estilo Virgin, Es el que estilo es el Virgin Group, un conglomerado de empresas. Estaba leyendo como un poco, entre 350, más de 360 empresas Sí. hacen parte del conglomerado. Sí. Eso es impresionante. Sí, lo que pasa es que uno conoce muy poquitas. ¿Sabes que él Sí. está, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá? ¿Por qué lo digo? Ok. Porque lo vi con una cantidad de emprendedores Ya. que postearon y decían, el jefe nos visita. ¿Sabes lo Ok. que es que a unos emprendedores de 20 años Branson venga a las oficinas en No, Bogotá tremendo. y empiece a abrazar y tal? Ahora, ¿de qué era la iniciativa y tal? No tengo ni idea. No sabes. Pero eso me hace pensar que tiene sus inversiones acá, ¿no? Claro. Hablemos un poquito de Richard Branson. De uno. Entonces, empieza muy pequeñito, ¿no? Británico. Y de hecho me llamó mucho la atención eso. No sé si tú has visto, hay un documental de él también No, en HBO. ok. Y el inicio del documental fue muy similar al inicio del libro.
Y yo dije como, no, O va basado. por la misma línea, va a Ok. ser como el mismo tema, y es el tema familiar, ¿sí? Y es como su núcleo familiar, él habla mucho de la influencia de su mamá, ¿no? Y también como su mamá, pues también gestionaba muchas iniciativas en su núcleo, en su espacio, pues no, claramente no a la escala que maneja hoy Richard Branson, pero él sí resalta que esa vena emprendedora, esa vena como de proactividad, curiosidad, viene de la mamá y viene de ese entorno. Entonces, me llama mucha atención eso que tú decías, no heredó, digamos, a nivel de recursos o cosas de ese estilo, pero sí tiene una influencia muy grande No, familiar. definitivamente es que tu entorno social va a marcar toda tu Mm, vida. Tu entorno familiar, quiero decir, sí, más que social, tu entorno familiar, la influencia de tu papá, tu mamá, de forma directa, a tus hermanos, o un tío, o sí, una tía que de una u otra forma le dedicó tiempo a ese niño y le generó gustos, inquietudes, ¿no? No sé, yo soy adicto al cine, ok, pero eso viene por un hermano adicto al cine claro, sí, que me llevaba, ¿sí? Y a hoy es algo que le agradezco. Me sembró como esa afición por el cine. Entonces, en los negocios, en el emprendimiento, pasa algo similar y es que alguien, no necesariamente el negocio, incluso la no, actitud de es la vida, actitud, eso yo lo cómo mencioné. afrontar los problemas. Mm, O sea, este señor nace en 1950, claro, 5, más o menos sí, es 4 años, 3 años después de la de segunda. finalizar la Segunda Guerra Mundial, quiere decir que su mamá se enfrentó a la adversidad absoluta. Mm, Y eso, cómo lo llevó al día a día y cómo el hijo lo vio en la crianza que le dio. Y seguro que por lo menos el cuestionarse todo viene de la mamá, como tú dices, ¿no? eso es. Y mira que algo que me gustó mucho de esa primera parte, que de hecho ahí me enganchó muy bien con el libro, fue empezar con esa parte de escuchar, ¿sí? Y él, digamos que dentro de ese gran bloque de escuchar, parte como el tema familiar, y es cómo desde tú también, desde ese rol de liderazgo, tienes como la humildad y también la forma de callar un poco tus pensamientos y tus locuras a veces por escuchar a los demás y como poder absorber muy bien qué pasa en el entorno, qué pasa con la idea de otras personas, nutrirse mucho de un contexto. Eso me llamó mucha atención y uno dice, oiga, una persona como Richard Branson, ¿no? Como un líder con todos estos éxitos, con todas estas empresas, pues tiene mucho que decir, ¿no? Y de Sí, pronto como que, va a imponer cosas y claro, va a liderar y decir, no, por acá, por allá, pero él inicia, no, lo importante es escuchar, ¿sí? Es sí, como, y sí, se autodesmitifica, sí, porque uno lo ve como un grande que habla y hay que hacerle caso, o todos le hacen caso porque es que es es que Branson es el que está Branson, sí, hablando. Y el tipo dice, no, lo más importante es escuchar. escuchar. Eso a mí me cuesta, ¿sabes? Sí, Sí, yo soy atacado, decimos en Colombia, ok, atacado. Entonces como que sí, me cuesta, pero he ido, cuando lo leí, ya venía trabajando en ello, como ok, que hay que hacer más silencio, hay que cerrar más la boca y escuchar más a todos los demás, porque hay un aprendizaje increíble. sí. Es la forma en que se aprende mejor, escuchando al otro, ¿no? Mm, Y aplica para absolutamente todos los terrenos de la vida, incluso a la hora de una confrontación, de un problema con otra persona. Si usted lo quiere resolver, pues escúchelo. claro, Los dos hablando al tiempo nunca se van a comunicar y menos si se están gritando, ¿no? sí, y me gusta mucho que él empieza esa primera parte, ese primer bloque, dando como su estilo, su forma de cómo facilitar la escucha. Y entonces me gustó mucho unos ejemplos que él colocaba del estilo de que él, por ejemplo, mencionaba, oiga, no tengo una oficina muy específica en Virgin Atlantic, en una de sus empresas, sino que él a veces llega y es, oiga, présteme este espacio, tal vaina, o él si quiere hablar con alguien, va a donde está esa persona, o un colaborador, o algún empleado específico, va a donde está esta persona. Y eso él lo mencionaba, ayuda para generar conversaciones de forma natural. ¿Sí? Y es como, pues, o sea, muchas veces cuando, no sé, si a ti te llama el jefe, venga, suba al último piso a la oficina mía, pues tú ya vas como medio prevenido, ¿sí? Tú ya vas como Sí, medio, sí. un poquito bloqueado, un poquito con algún Un sesgo, poquito asustado. un poco asustado, ¿sí? Entonces, Imagínate, ¿no? Que te llama el rector, David. claro, sí, exacto. Entonces, él dice como ese tipo de conversaciones no facilitan ese diálogo.
Entonces él menciona, oiga, vaya donde están las personas o siéntelo en un espacio natural, amable, donde se facilite ese diálogo. Entonces eso me gustó mucho también de la primera parte. Sí, mira que en ese orden de ideas que estás mencionando, pues también no lo dice en el libro, pero yo lo concluyo, y es que hay personas súper importantes que están haciendo su trabajo y cuando el jefe las llama, el proceso productivo o en otros el proceso creativo se interrumpe. Incluso se podría perder completamente. Claro. La persona está produciendo y le llama el jefe, entra el susto o el pánico, lo que sea, y lo que estaba haciendo deja de hacerse. Puede ser una cosa pequeñita, pero siento que en la medida en que un jefe venga al puesto de trabajo de la gente, se aprovecha más el tiempo. Luego más adelante Claro. dice, venga, hay que hacer reuniones de 15 minutos, ¿no? Sí, sí. Que yo creo que tiene que ver con esto. En lugar de desplazar a todo el mundo, yo voy, me siento al lado, le hablo 5 minutitos, y ya está. Y se aprovecha el tiempo, no le doy tiempo que se asuste. Sí. Y la persona tampoco interrumpe demasiado su proceso productivo y es más natural para la persona, para el subalterno a quien me estoy dirigiendo. Claro. Mira que tú mencionaste ahorita algo muy interesante y es la persona que está haciendo el trabajo o la labor específica es la que sabe y tiene el conocimiento, es la que lo No vive. estamos diciendo que los jefes no sepan. Claro, pero la persona lo vive en su día a día. Claro. Entonces, escuchar Sabe a la esa minucia. persona, entender ese contexto es muy valioso también para un líder. Y mira que lo llevo un poco al tema del trabajo comunitario o el trabajo colaborativo. Dale. Que si te acuerdas del capítulo con Diana Duarte, mi socia, que hemos trabajado en el tema comunitario, eso a veces también cuesta mucho en esos espacios de co-creación, donde unimos estudiantes con alguna comunidad o algún profesor, algún experto con alguna comunidad. A veces es difícil, oiga, voy a bajarle un poquito a mi Estatus. afán o a mi estatus y escuchemos que la otra persona también tiene un conocimiento valioso, ¿sí? Y es entender y absorber ese conocimiento para ver cómo co-creamos y cómo construimos. Entonces, la escucha ahí, súper importante. Sí, más adelante creo que lo quiero traer a colación en este momento. También dice, las personas no se deben valorar por sus títulos, Sí, sino por lo que son capaces de hacer. Y en el ejemplo que estás mencionando, casa perfecto, ¿no? Está el profesor o el líder comunitario, pero también está el ama de casa o el pescador, que sale a las 3 de la mañana todos los días, ¿no? Que tiene muchísimo que decir y pues no puede haber jerarquías. Quizá el más valioso es el pescador, el que está en tierra firme tratando de organizar la cooperativa y demás, ¿no? Pero la única forma de crear una riqueza colectiva es que los dos estén exactamente al mismo nivel, sí. para que fluya la comunicación y sobre todo los aportes que van a generar valor comunitario, ¿verdad? Eso es. Y mira que Branson lo menciona también de que lo lleva al nivel de clientes, de competidores, de salir un poco de esas barreras, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención el ejemplo que él ponía ahí en ese primer bloque de los primeros vuelos que tuvieron sobre Virgin Atlantic y demás, que tenían un avión, ¿no? Y con ese avión hacían de todo, pero él mencionaba, él se encargaba de llamar personalmente a esos primeros clientes y llamarlos y, oiga, ¿cómo fue su experiencia? Increíble, ¿Qué ¿no? pasó? O sea, imagínate llamar uno a uno, ¿sí? El fundador, o sea, Branson ahí directamente la llamada es ser consciente de la importancia de escuchar y de tener ese feedback, esa realimentación y valorarlo y pues sobre eso iterar y mejorar el servicio. Al final decía, es un tema de servicio al cliente, es un tema de poder dar una experiencia increíble y diferencial, pero eso lo logras escuchando, entendiendo todas estas visiones. Entonces, lograr romper esas barreras del cliente, yo le estoy ofreciendo un servicio y pues usted acuérdese con el servicio como sea. No, es escuchar todo eso activamente. Al final estamos hablando de empatía. Empatía. Sí, si nos vamos a una metodología como por ejemplo... Claro, él no le hace tanta fuerza acá, pero de lo que estamos hablando es de empatía. Escucha al cliente, mire cuál es el dolor del cliente y resuelva a partir del conocimiento del cliente, Eso lo que es. le da el cliente. Y la única forma es cerrando el pico, escuchando y son ellos los que nos dicen cómo mejorar, Sí. hacia dónde ir, qué quisieran y demás. Muy chévere. Eso me gustó mucho. Aparte, yo me soñaba como, oiga, se imagina uno volando y que uno llegue y que uno recibe la llamada como de Branson o algo así. De hecho, él dice que muchos no le creían, ¿no? Sí, Que lo eso era. toman. Sí. Mira,
parte de los servicios de confort en los aeropuertos, pues está esto de los, ¿cómo se llama? Como los clubes, es que se me escapa. Como esas salas Sí, VIP. las salas VIP. Ok. No puedo estar 1000% seguro, Ok. pero tiendo a pensar que el concepto lo inventó Virgin. Él lo toca mucho en el libro. Sí, Y él es muy las consistente salas VIP. en llevar ese concepto a otras industrias también, Ajá. que eso llama la atención. Y el nivel de atenciones incluía sauna, masajes, una cantidad de cosas en las salas VIP. Pues uno dice, wow, o sea, lo que tenemos por estas tierras tropicales es más bien un remedio Sí, de lo que claro. realmente debería ser una sala VIP para altos ejecutivos y tal, ¿no? Eso me pareció increíble cómo logró construir ese confort alrededor de, y luego la cerecita en el pastel, que es la llamada del señor cuando va Sí. a su reunión para preguntarle cómo le fue. Una cosa de altísimo nivel y también de mucho riesgo, ¿no? Claro, tienes ahí casi un arma de doble filo de alguna forma, pero Claro. es que el upside, digamos, los beneficios que pueden tener es muy grande. Y algo como para cerrar esta primera parte Ajá. de escuchar, que a mí me gustó mucho y también como que me impactó, porque de hecho he trabajado algunos años en temas de consultoría en estrategia, y él acá toca un tema de estrategia muy interesante. Y él cierra esta parte y hablando del tema de la misión de las organizaciones, de las empresas. Y él dice que está mamado Yo también. de ver esos textos de misión, Sí. de que yo decía, son todos como pomposos, extravagantes, y a veces son hasta genéricos, que tú dices, No se uno viven. le quita el título a la empresa y pone esa misión en otra, en un competidor, y es como, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, le critica duro a eso, le da palo a eso. Y él dice como, oiga, esos temas de misión tan formal, tan extrambóticos, precisamente él decía, es un tema de no escucha, es como, si usted es coherente y un tema de empatía, pues usted no quiere dárselas con palabras extravagantes, sino vaya a lo concreto. Ser honesto. Sí, y ser como simple en el sentido de, si usted tiene algo que decir, él decía, dígalo, pero de forma concreta, simple y ya. ¿Sí? No se pueden gastar tiempo y palabras y nada. Sí, sí, sí. Y la misión es como el contraejemplo de eso, ¿sí? Es como es todo lo contrario. Entonces me gustó mucho que él dice, haga un ejercicio, digamos, si usted tiene esas misiones todas extrambóticas, no sé qué, coja la misión y coja a su equipo y dígales, replantéela en 10 palabras, ¿sí? En un tweet. ¿Sí? ¿Cómo queda eso en un tweet? ¿Sí? ¿Cómo queda eso concreto, específico? Y no pueden con 10 palabras, bueno, ya cuando lo intentan mucho, bueno, entonces bueno, hagámoslo con 20, ¿sí? Pero tratar de ser muy concreto, y él habla mucho de no hablar de estos guías, de estos planes estratégicos tan complejos, sino como de unas guías, él habla de unas guías muy específicas y concretas, donde el equipo sepa muy bien qué hacer y qué no hacer, pero son como llamados a la acción, muy concretos, como enunciados muy específicos, y es una forma como de que el equipo entienda la visión, entienda qué se quiere lograr, pero de forma concreta, rápida y inmediata. Mira, anécdotas de mi vida pasada. Cuando Internet salía, yo tenía una compañía de las primeras en Colombia, que se dedicaba a hacer sitios web para las empresas. Y por alguna razón, una sección obligada de los sitios web era la misión y la visión. Sí. Nadie sabía para qué iba Internet, entonces había que estar con la misión y la visión. Y llegábamos a las compañías y nos decían, venga, ustedes escriben también la misión y la visión. Y te tengo que decir que yo a muchos clientes les escribí la visión y la misión viendo el logo. Ah, sí. Sí, a nadie le interesaba, no la vivían, pero sabían que necesitaban algo de eso, ¿no? Y luego ya con los años, muchos años después, ya con un ejercicio mucho más profundo, más serio, a veces cuando estamos haciendo consultoría en las compañías nos damos cuenta que esa misión y visión no la viven. No. Está escrita, no, pero no hace parte del ADN de las compañías y ahí es muy complicado que funcione. Y es parte de lo que este señor se ha encargado de hacer, ¿no? Dentro de su estilo, y es que realmente esa visión y esa misión, pues todos en conjunto la vivan a través de la cultura organizacional que ha logrado crear a través del clima organizacional. Sí. Que es muy particular, uno imagina que esto es muy particular, ¿no? Muy de ellos. Sí, ahí digamos que nos adelantamos un poco, pero que él más adelante dice, y esa me la llevo a la memoria porque pues, el tema de estrategia como que me impacta, y él dice es como cultura mata estrategia, ¿no? Entonces, o sea, lo que no está
en el día a día, lo que no está en nuestra forma de ser, en la parte de los colaboradores que están en el día a día gestionándolo, lo que no está ahí no existe, no va a pasar y no se va a gestionar, ¿sí? Entonces tú puedes inventarte la misión más hermosa, la visión más extrambótica, pero si la cultura va para otro lado, ahí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, muy interesante eso. Ese es el primer bloque. Ese es el primer bloque. El segundo bloque es aprender. Aprender. ¿Cómo va eso? Bueno, aprender me llama la atención mucho y ahí fue cuando empecé a entender un poquito su forma de liderazgo, porque él en el bloque de aprender habla mucho del tema de saber muy bien a quién contratar, ¿sí? Y él dice, cuando usted contrata a alguien, cuando usted va a incluir a alguien en su equipo, pues es importante, pues primero entender su forma de ser, entender muy bien como sus actitudes, pero también usted qué puede aprender de ellos y ellos qué pueden traer a la organización y cómo se pueden generar también equipos que aprendan entre ellos. Eso me gustó mucho porque muchas veces hay empresas que trabajan en silos, ¿sí? Y las universidades, estamos en una universidad, ¿qué más trabajo en silos que una universidad? Donde está la facultad de economía por un lado, la facultad de ingeniería por otro, la facultad de arquitectura por otro, y cada facultad está como en su mundo, ¿sí? Y a veces pues es como, oiga, pues sería muy valioso conectarnos y aprender de cada uno de nosotros. Y él habla precisamente de eso. Y eso, oiga, él habla un caso muy puntual de una empresa, no recuerdo ahorita cuál fue, pero que empezaron a construir el edificio y que donde se demoraron más tiempo para cuadrar el espacio y como la parte arquitectónica fue el comedor, ¿sí? Es donde todo el equipo se va a centrar a comer y almorzar y demás. Y al final fue el espacio más importante porque es el espacio donde tú te conectas con el jefe de tal área, te conectas con el experto de tecnología, de mercadeo, y es un espacio informal que te ayuda a aprender de otras unidades, aprender de otras personas y conectarte con otras personas. Eso me gustó mucho, que desde el liderazgo se piense en eso, se piense en cómo conectar con los demás. Sí, muy interesante. A eso hay que sumarle, digamos, como esas barreras invisibles de las organizaciones. ¿Cómo romper esas barreras? Sí. Complicadísimo, ¿no? Es difícil, es difícil. No sé, de la historia empresarial de Occidente, me imagino, creo que lo heredamos y de una u otra forma en todas las organizaciones nos comportamos así. O sea, somos conscientes de no trabajar por silos, pero en la práctica eso sigue ocurriendo, ¿no? Y pues, es plata que se pierde. Hay duplicidad de procesos, duplicidad de cargos, se hacen las cosas 2 veces o más, ¿no? Incluso se ignora que algo que necesitamos ya existe. Eso es... No, el conocimiento se pierde por completo. Sí. Está excluido en ciertas zonas y a veces es difícil llevarlo a toda la organización. Entonces, eso me llamó mucho la atención y me gustó algo también que conectó mucho con un tema muy personal mío, y es que, pues precisamente en esa línea de poder contratar, de poder traer a las personas adecuadas y demás, él mencionaba, oiga, es muy importante gastarle tiempo a eso, pero también que sea un ejercicio de poder descubrir muy bien como las actitudes personales, ¿no? Más que la hoja de vida, más que los títulos, más que todo ese tipo de cosas. Y él es un líder muy de ese estilo, ¿no? Yo creo que, o sea, cuando uno ve su historia y demás, es como que el tema de títulos y el reconocimiento en una hoja de vida no es lo más importante. No, es como puro feeling. Es feeling, es la intuición, es la actitud. Yo alguna vez vi un documental de él, creo que para un cargo específico, pero no sé si era para seleccionar a sus altos ejecutivos. Pero más allá de la entrevista tradicional, la hoja de vida, los títulos y demás, los invitaba como a convivir con él, a un reto tipo vamos a escalar o vamos a hacer cosas de ese estilo como medio extremas, y a partir de la forma en que estas personas asumían ese tipo de retos sin estar entrenados para ello, tomaba la decisión de si les servía o no. Es que no dejemos de lado que este tipo tiene unos récords. Claro. Él pasó el Canal de la Mancha navegando, ¿no? Lo vi en un lanzamiento que bajó haciendo rappel por un edificio frente a los medios y tal, y ha expuesto, digamos, su integridad física, generando su propia marca, ¿cierto? Su marca personal, y en general es alguien que toda su vida ha disfrutado de la adrenalina, del riesgo y el riesgo asociado a este tipo de prácticas. Entonces, pues no es loco que
que a partir de la forma como las personas asuman riesgos similares, él tome sus propias decisiones. Yo también creo que me identifico mucho con eso. Ok. O sea, sí me he dado cuenta que, claro, las capacidades de las personas son fundamentales para el rol que van a desempeñar. Ujú. Entonces, cuando estamos en algún proceso de selección, donde al final yo tengo que tomar la decisión, miro las capacidades, más no necesariamente lo que estudió. Ok. ¿Sí? Sí. Y yo he de acuerdo. tenido unos perfiles súper diversos. He trabajado hasta con diseñadores de modas en cosas un poco técnicas, Chévere. y el aporte, la visión que tienen y demás es una cosa que uno nunca se imagina, ¿no? Entonces sí, para mí es muy importante, a las capacidades le doy mucho peso, pero para mí es más importante, yo le llamo la vibra, Claro. ¿sí? O sea, tengo o no tengo vibra con estas personas. Una vez en un proceso de selección, llevamos mucho tiempo buscando un perfil determinado, entrevistas, todo, ¿no? Clásico. Y de pronto una niña de mi equipo me dice, oye, yo tengo un amigo y yo creo que ese es. Fue todo lo que me dijo. Ujú. Tráelo. No estaba en el proceso ni nada de eso. Y el tipo se sentó, nos pusimos a hablar y lo primero que hizo fue soltar una carcajada, Ujú. ¿no? Y me cayó tan bien. Ok. Y yo dije, este es. Chévere. El tipo sigue en esa organización, yo no. Bueno, Pero él sigue. el proceso de selección fue muy bueno. Sí, sí. Y me acuerdo mucho de él, somos muy buenos amigos hoy. Un saludo para Emiro, él sabe quién es. Y de verdad que fue así, puro feeling. Sí. Mira que eso me llama mucha atención, como, y él recalca mucho eso, como ese feeling, esa intuición, y algo que era lo que estaba mencionando ahorita, lo que conectó mucho conmigo es, decía, una forma interesante es ponerlos a jugar, o ponerlos en estas pruebas que tú dices, ¿sí? Tú sabes que a mí el tema de los juegos me gusta. Hablemos de eso, David. Tú actualmente estás liderando una iniciativa fantástica en la Pontificia Universidad Javeriana relacionada con juegos de todo tipo. Juegos ¿cómo se Sí. llama eso? Yo no sé Se cómo llaman juegos de mesa modernos. Ajá. Sí, y bueno, y ahí tengo que mencionar, bueno, yo hago parte del equipo que lidera, es un Eso. equipo que, de hecho, Design Factory. sí, esto inicia con el profesor Jairo de ingeniería, que yo cuando lo conocí me impactó todo lo que él ha hecho, porque él lleva desde antes de pandemia con esta iniciativa y él tiene un espacio donde convocaba a estudiantes de ingeniería viernes en la tardecita noche a jugar juegos de mesa en un espacio en la facultad. Y vieras la cantidad de estudiantes que llegan, que se divierten, que conectan, que conocen a otras personas, y es lo que hablábamos precisamente en el libro, y es a través del juego, cómo tú te sueltas por un lado. ¿Eres ¿sí? tú? Claro. Eres más honesto, Eres más natural, honesto, eres sin más natural. presiones. No estás contestando preguntas de una entrevista. Exacto. Y si estás mostrando características de tu personalidad Sí. que son definitivas para un rol determinado, ¿no? Así Liderazgo, resolución de conflictos, trabajo en Claro. equipo. Entonces, en esta línea de juegos de mesa modernos, tú ves, porque es muy interesante porque tú ves juegos que van más allá del azar, son juegos que te invitan a pensar en gestión de recursos, en colaborar, hay juegos cooperativos donde nos tenemos que poner de acuerdo y cooperar o si no, no la logramos, ¿sí? Eso implica un diálogo, una conversación. Hay juegos asociados, por ejemplo, a temas de estrategia que tienes que gestionar muy bien, objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, tú te metes en el juego y aparte te metes en una temática, que eso también es muy interesante. Entonces, por ejemplo, hay juegos de temas botánicos, de biología, hay juegos de el lejano oeste, hay juegos por ejemplo, de ladrones, de policías. Entonces tú te metes en una temática muy interesante y ahí lo que tú dices ahorita, como que te sueltas, eres tú un poco de una forma natural, ríes, si te pones tensionado, te tensionas y peleas, y me ha pasado en juegos donde hay alguien que se le salta la chispa y se emberraca y pues, madre, y es un problema, pero uno conoce mucho a las personas jugando. ¿Qué nota hacer estos procesos, un assessment Claro. en un entorno de estos, ¿no? Sí, es casi lo que este man habla acá, con simulaciones, con juegos, con esas experiencias que tú dices, y es ver realmente cómo es la persona en esos casos. Un día tenemos que hacer un podcast completito allí. Sí. Alguna total. locura haremos con todos los estudiantes jugando, Claro. ¿te parece? De una. De una. Y bueno, y pasamos al tercer como gran componente, Sí. que nos habla de reír.
¿no? Y yo creo que eso es uno de los característicos Es el que más me gusta. de él, ¿sí? Sí, total. Porque ¿cuál es el que más te gusta? ¿Qué te pareció? ¿Qué viste ahí? Es que es mi naturaleza. ¿Sí? Sí, yo no era un tipo que hiciera bullying en el colegio, Ok, pero sí era montadorcito. ok. No, Pero siempre desde el chiste. no, Como mi generación hablaba de este tipo es montador. O, ok, no hagan esto porque no la montan. no. Ajá. Hoy le dicen bullying. Sí, hoy es un caso difícil. Nosotros hacíamos soft bullying. Bueno. Y era como entre todos los amigos decirnos cosas. No, Sí, hay apodos legendarios del colegio que siguen prevaleciendo 40 años después y nos hablamos por el apodo, ¿sí? Sure. Con los amigos del cole y tal. Entonces, para mí sí, la risa lo es todo. O sea, si hay un día que pasa y yo no me río, estamos en problemas, ¿no? Y es como mi forma de socializar, mi forma, no sé, cuando doy una conferencia, cuando estoy frente a los estudiantes, pero siempre es de una u otra forma haciendo un poquito de bullying. no, ok. ¿Sí? Como que tú me das papaya y digo, perdiste, los estudiantes saben. O sea, No. si das papaya, Ok, por lo menos ese día, las 2 horas o 3 horas de clase, ya eres el centro de atención del profe Vladimir. Pero en la vida profesional, mira, me parece que es el pegamento. O sea, si tú logras hacer que el equipo ría, pues hay un clima allí muy bacano. La gente está feliz y la gente puede comunicar porque es muy difícil estar emberracado y reír al tiempo. Esos estados chocan, salvo que seas un actor profesional. claro, no. Pero esos estados de ánimo no son compatibles. O tú estás de mal genio, tenso y demás, o estás con la carcajada relajado completamente. Y claramente es preferible tener equipos felices que equipos enojados, ¿no? Entonces, en mi vida profesional siempre he recurrido a la risa por todo, a no tomarme las cosas como vienen, a sacarle el chiste a lo que más pueda, a cualquier bobada de un colega, a ampliarla. Ujú. Y sí, como a sacarle el chiste al Sí, error, claro. y de paso quitarle la presión a un momento Claro, y que determinado. fallar está bien y que podemos de Sí. ese fallo reírnos y demás y aprender. Sí, sí. Sí. Y yo soy capaz de dejar con absoluta tranquilidad que yo sea el objeto de risa también. O sea, yo me río y de mí también se van a reír, porque es que hay personas que se ríen de los demás, pero no funciona cuando se ríen de ellos. Claro, No, sí. no, no. Para mí, de verdad que es lo que más me gustó del libro. Claro. Y luego todas las experiencias que el hombre cuenta sobre cómo logra crear este ambiente donde la risa siempre está permanente. ¿Cuál fue tu apreciación en este En tercer reír. componente del libro? Mira que para mí fue el capítulo que conectó con el libro de Empieza con el porqué, un poco. ¿Sabes por qué? Porque él decía, gran parte de lograr esa felicidad, esa diversión, ese como ámbito de relajación, viene de hacer algo con propósito, ¿sí? Sí. Y viene de hacer algo que te apasione. Y él habla mucho de la pasión en este capítulo, y él habla de la importancia de conectar con esa pasión, y pues que precisamente el equipo que tú tienes disfrute lo que esté haciendo y que se la gocen, ¿sí? Entonces, para mí eso conectó, digamos, para mí eso fue como un concepto que traemos del primer libro y que lo refuerza, ¿sí? Que lo trae ahí. Para mí también, digamos que es muy coherente y para mí también es claro que tener un equipo que se esté divirtiendo, que se esté gozando, opera muy diferente, ¿sí? Y he estado en ambos escenarios. He estado en equipos con presión del jefe, con estrés, con un montón de temas en contra de la cultura y del ambiente organizacional, y es terriblemente. O sea, y la gente no quiere trabajar, y la gente no llega, y la gente no quiere aparecer, y es muy difícil trabajar en un ambiente de ese estilo, que las cosas se armen, que se logren. En cambio, he estado en equipos donde, oiga, ¿sabes? Nos reímos mientras trabajamos, Claro. donde el almuerzo y salimos todos a almorzar juntos, y tarde, noche hacemos plan, y o sea, se vuelve... Es que es tu otra familia, ¿no? Claro, y es que eso iba, y es que si tú vas a trabajar en un horario tradicional, no sé, de 8 a 5, algo de ese estilo, estás pasando un montón de tiempo con esta gente, ¿sí? O sea, y si la vas a pasar mal ahí, pues... Eso es grave. algo, eso es quizá el componente más triste del teletrabajo. Que lo mencionan y ya hablan de eso. Sí, es que se pierde la posibilidad de crear lazos con tus colegas.
Sí. Y el face to face en humanos yo creo que no se puede reemplazar. El vernos aquí y compartir y como ese feeling que uno siente presencialmente, pues eso es único, ¿no? Sí, es otra Eso es algo que el teletrabajo no permite. Mira que en el emprendimiento es fundamental la diversión. Claro. Sí. Y ahí hay Y en las primeras etapas. Sí, O sea, y ahí hay que hacer suma dos cosas. En el management tradicional, que todavía lo hay, al empleado se le mide en buena medida por las horas que está sentado. sí. Y ahí hay management muy, muy, muy tradicional que la única forma de estar feliz es viendo a sus empleados alrededor, ¿no? Pero el concepto de trabajo por objetivos como que no es tan claro. Entonces, después de la pandemia, por ejemplo, en la pandemia se probó que las empresas podían completamente trabajar desde casa. Sí. Una conclusión válida es por lo menos la mitad debería trabajar desde casa después de pandemia. Y de hecho pasó. Hay empresas que tienen 2 días en casa, 3 presencial, incluso hay empresas que tienen 3 días en casa, 2 presencial. Vuélvelo costos. Si tú tienes 5 edificios arrendados y ahora dices vamos a trabajar solo en 2 porque la otra gente está en casa, solo desde el punto de vista financiero tiene que ser atractivo. Luego el clima organizacional, la felicidad que da el trabajar en casa. ¿No? Claro, hay unos beneficios personales. Hay unos beneficios personales que te hacen feliz. La gente feliz es muchísimo más productiva. Claro. Ahora bien, en el emprendimiento ocurren fenómenos muy chéveres. Lo primero es que si hay algo que se tiene claro, es que estamos aquí por un objetivo, no por el día a día. Eso implica que tú puedes estar aquí o no estar, o aparentemente ser muy relajado. Pues uno puede ver estilos de estilos. Yo vi emprendedores que mamaban gallo todo el día. Producían toda la noche. No. Pero su vida era venir al lugar donde estábamos a jugar Wii, por ejemplo, recién salía, o a jugar fútbol incluso, o a nada, solo a parchar, a ver a los otros emprendedores. Y luego en la noche una productividad impresionante, o hasta la 1, 2, 3 de la mañana, y al otro día el objetivo se ha cumplido. ¿A qué horas? ¿Con qué? Eso fue asunto del emprendedor. Y ocurre porque la gente está muy motivada, porque sabe exactamente lo que quiere, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, cuando está la figura del emprendedor clarísimo y colaboradores alrededor, futuros empleados, digamos, y no hay plata, ¿cómo los mantienes firmes? ¿Cómo logras que todas estas personas se sacrifiquen tanto por ti? Si no es, pues, con un ambiente de felicidad. Claro, porque se lo están gozando. Se lo están gozando. Y volvemos a lo del propósito. Claro. Hoy nos toca seguir derecho. Yo vi cosas en primera persona, incluso. A mí me tocaba muchas veces, cada mes, entregar informes de junta directiva. Y eran complejos, ¿sabes? No lo lograba. Y había emprendedores que simplemente quedaban a mi lado para echarme una mano, sin ningún tipo de retribución, porque estaban motivados, porque todos creíamos en lo que estábamos haciendo. Y funcionaba de maravilla, ¿no? Y había gente que no tenía por qué quedarse, no tendrían por qué haberlo hecho, y se quedaban por vamos a ayudarle a este hombre, vamos a ver qué hacemos y demás. Y siempre fue un ambiente como muy, muy de eso, de la diversión, ¿no? A los ojos de otro podría decir, esos pelados son irreverentes, son irresponsables, porque uno se echa un picadito de fútbol en el mismo pasillo donde están los computadores donde se trabaja, pero así somos, se crean esos ambientes y funcionan de maravilla. Y uno empieza a ver también, esto ya lleva un tiempo, pero antes no era tan así, estos espacios de oficina, que con la mesa de ping-pong, que con el billar, que con el parqueo, o lo que sea, la sala de descanso, y es precisamente buscando eso. Mira, en la industria del software es súper común. Y uno lo veía, por ejemplo, veía unos 2 o 3 tipos así súper concentrados. Y al lado, el amigo al lado, dándose bala con el del otro lado. ¿Cómo me puede entender eso? Que mientras uno está estresado, el otro esté jugando, así son. Funciona maravilla. Y Nosotros teníamos todos esos espacios. Y era un hit. Era muy chévere, sí. Entonces, bueno, ese es el tercer bloque, reír, y bueno, como un diferencial también de su marca personal, ¿no? Él se ha caracterizado mucho por esa diversión, esa extroversión, bueno, yo creo que se pasaba.
A veces, sí. ¿cierto? Las Sí. rumbotas hasta con Las policía. fiestas, Sí, que sí, la sí. fiesta de la empresa con policía Sí, por la cantidad de gente, bueno. sí, sí, Y, sí. mencionaba fiestas de un fin de semana completo, o sea, Sí. Fiestas grandísimas. grandes Le tuvieron que prohibir hacer sus locuras porque hacía locuras. Y dice él que solía hacer chanzas pesadas, también, ¿no? que es de los Ese se pasaba de de montador. broma, sí. Sí. Entonces, Chévere. bueno, pero logró crear ese Sí, ambiente de negocios, ese ambiente más bien de ese clima organizacional ujú. que hace que haya un motor invisible. Claro, es preciso ahí donde él habla de la cultura. Y Exacto. es esa cultura que al final es Eso lo no que, se puede escribir, es lo que mueve la se empresa. vive. Sí, Sí, es sí. eso. Y llegamos al cuarto bloque, Cuarto y último que lo denomina liderar. liderar. Para mí ese fue como el capítulo donde pues como que concluye un poquito, Aterriza cosas. aterriza cosas. Para mí, y esto también lo estaba viendo creo que fue en YouTube, en un corto de YouTube, algo de ese estilo, una persona que tuvo la oportunidad de ir a la isla que él Sí, donde tiene, vive. donde vive, la isla de Necker, creo que se llama, que de hecho pues hay mucha gente que va allá porque es un espacio que a veces tiene abierto y Islas Vírgenes. sí, y También los hospeda y cobra por el alojamiento exacto, y quederse allí toda la sí, cosa o y por sea, ir a tienes conocerlo, montado ¿no? el negocio ahí también, sí, 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 total. sí. Entonces este emprendedor logró conocerlo, logró estar ahí con él y le preguntó cómo, oye, usted ha creado empresas de $1 billion una tras otra, ¿sí? Sí. Como cuál es su secreto. Y él menciona, usted como líder, su función es contratar a la mejor persona, o sea, primero enmarcar una visión de un negocio muy interesante, un buen impacto, de algo que mueva un propósito superior, ¿sí? Y que cree esa visión de empresa. Después, contrate a las mejores personas para que materialicen eso y que se apasionen por eso y que tengan esa conexión. Sí. Y después, cree un ambiente para que ellos tengan todo Libertad. libertad y que tengan todo para desarrollar esa visión. Entonces, creo que eso para mí fue como un poquito el resumen de ese último, de liderar. Y es cómo tú empoderas a tus equipos, cómo tú empoderas a personas que tienen más capacidades que tú, que son mejores que tú en ciertos temas, pero que tú les puedas dar un marco que ellos puedan crecer y explotar ese tipo de visión y ese tipo de negocios. Entonces, para mí ese fue ese tema de liderar. Él habla mucho de la educación, de la formación, de apoyar emprendimientos que están creciendo, de cómo lograrlos, digamos, lograr que surjan y apoyarlos. Y yo creo que también viene esa línea, porque él también ha sido muy conocido por apoyar emprendimientos, Sí, por sí, la filantropía, por un filantropía. montón de ese tipo Sí, sí, sí. de iniciativas, y creo que eso es lo que termina Mira, aterrizando en ese último cosas tan capítulo. locas como acuérdate que hace unos años había un conflicto muy marcado entre el presidente de Venezuela y el presidente de Colombia. Uh-huh. Y hubo un concierto que lo llamaron como el concierto de la frontera, el concierto por la Sí, paz, una cosa así, que lo lideró Juanes sí, y Branson, ok. y Richard Branson. Me acuerdo que en la promo decía como, lo presentaban como cantante, uno de los cantantes, y yo, ¿Branson además canta? Está ¿No? como raro. Al final cantó Imagine Ok, de John Lennon y estaba en la guitarra Fonseca. ok. Y nada, hizo ahí su show chiquito, pero meterse en una cosa tan loca de estas, ¿no? Mm. Buscando nada, no tiene mucho, Pues ¿no? Pero son como sus seguramente, iniciativas sí, filantrópicas. sí, seguramente eso también lo usa para figurar, ¿no? Seguro. Y estar ahí presente y posicionamiento y demás, pero bueno, realmente también tiene unos impactos interesantes en esa gestión. Eso me pareció muy interesante. Ahí mira que algo que te recomiendo mucho que hagas el documental, porque ¿Dónde hacia está el el documental? HBO, en la HBO. plataforma de HBO Max. Listo. Y porque es muy interesante, porque hacia el final del documental, digamos que el documental narra la historia y cuenta pues todo el tema empresarial y el tema también de su visión como emprendedor, realmente cosas muy positivas, éxitos y demás, pero también muestra como los fallos o errores que ha tenido y muestra también críticas que le han hecho a su gestión y a su impacto. Entonces, y para mí fue un contraste muy interesante con este último capítulo, porque en el último capítulo él habla mucho de impactar positivamente, ¿no? Y de cómo si tú ya tienes una empresa que tiene cierta cantidad de colaboradores y demás, si tú mueves una pequeña acción positiva social, ambiental o económica en ese contexto, pues una pequeña acción en una empresa con 1.000 de colaboradores, eso tiene un impacto muy grande.
¿sí? Entonces él habla mucho de ese impacto positivo. Pero entonces muchas veces en el documental le critican algunos temas de, por ejemplo, oiga, ¿qué impacto, el impacto, por ejemplo, ambiental que puede tener las aerolíneas? Ah, Y todo lo que él tiene en temas de esas inversiones y negocios, ¿sí? Entonces empiezan a haber unas críticas que me parece que está bien, porque también balancea un poco la visión que uno tiene del emprendedor. claro. Y entonces te recomiendo que lo veas porque es precisamente esa otra cara y es entender muy bien que esa gestión emprendedora pues puede tener impactos positivos, pero también hay esos impactos que uno no esperaría y puede tener un impacto Claro, negativo por otro siempre que lado. haya una iniciativa empresarial habrá un impacto social, ambiental, impactos que no necesariamente se habían cuantificado desde el comienzo. Exacto. Ahora, ¿qué creo yo que de una u otra forma él hace? Devolver el favor o compensar quizá, Sí, eso, apoyando a otros o ejecutando iniciativas sociales. exacto. Y un emprendedor pues debería tener eso en el panorama. Mm, Puede que no logre, digamos, que su iniciativa tenga algún tipo de impacto social, no necesariamente la mejor. mm, Pero entonces, ¿cómo puedo compensar? mm. ¿Cómo puedo hacer ese bien que mencionas para que al interior de la empresa se irradie y pueda impactar a su vez los entornos de cada uno de los empleados? ¿No? Eso es algo que siempre hay que tener en mente. Sí, Si yo, por ejemplo, mi actividad principal contamina, seguramente puedo fomentar que nadie en mi compañía venga en carro. De una u otra forma, no solo les contribuyo con la salud, sino que de una u otra forma trato de encontrar el balance que es difícil de forma directa desde el emprendimiento. claro. Y también cuando pues, me gusta es que empiezas a ser consciente, ¿sí? Claro. Es un tema de generar conciencia. Y cuando empiezas a ser consciente, también llega la oportunidad de hasta replantear y repensarse cosas. Y de pronto, oiga, yo inicié con esta idea, iniciamos a implementarla así, ahora me estoy dando cuenta que hay unos impactos acá que de pronto toca mitigar, replantear unas cosas y tener la sencillez y la humildad de que yo puedo ajustar, ¿sí? Puedo cambiar y puedo replantearme y puedo volver a pensarme algo que de pronto pues pensaba que era perfecto, pero pues no lo es. Ya. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué fue, David, lo que más te gustó del libro? No hablando de capítulo, una anécdota, Sí. algo que tú digas, wow. Has mencionado algunas cosas que dices, esto me las llevo. A ver, pues creo que me gustó la idea de ver un poco más y conocer más la mirada de Richard Branson. Yo personalmente, Desde dentro, desde dentro. contada en Sí, primera persona. sí, yo personalmente, pues claramente uno lo escucha y yo lo había visto y Sí. yo me había visto el documental. Después tenía una idea de Richard Branson, pero escucharlo a él en sus enseñanzas, sus pensamientos, ejemplos, casos, conocer más también de lo que él valora, lo que él considera importante, me dio como una mirada diferente de él. ¿Sí? Eso me llama la atención, me dio mucha curiosidad y me despertó como, oiga, quiero conocer una empresa, así sea como cliente, ¿sí? O sea, Sí, hasta de pronto algún día sí, un viaje, una aerolínea de este man, o hasta él tiene Virgin Mobile como en temas de telefonía, sí. tiene un montón de cosas, entonces hasta de pronto me abrió como la curiosidad de probar un servicio y probar ese estilo Virgin. Sí, a mí dos cosas me parecieron geniales. Una, cómo empieza. Uh -huh. Y es que todo emprendedor tiene un comienzo fallido, ¿no? Uh -huh. A los 16 años hizo la revista Student. Uh -huh. No me corriges porque acá me puedo pelar, pero su invitado de honor era John Lennon. Uh -huh. Y creo que no llegó. Ok. ¿Sí? Sí. Y este tipo ya tenía como vendido los números y tal, y cómo me peleó con John Lennon, ¿no? Finalmente, que es como muy anecdótico. Y ahí, por los laditos, en esas épocas, un maestro le había dicho, usted, si no es un tipo de gran éxito, va a terminar en la cárcel. Sí. Y ambas cosas le pasaron. Termina en la cárcel por evasión de impuestos, porque hacía alguna cosa que no sabía que no se podía hacer, cosa que puede pasarle al emprendedor, tranquilamente omitir algún tipo de ley y tómalo en algún Entiendo país. que era como que estaba pasando unos discos a otra región Sí, y ahí había un cosa tema de impuestos, impositivo. sí. Bueno. Y fue a la cárcel, ¿no? Y luego de la cárcel, pues es un tipo de éxito completamente. Eso es lo primero que me gusta, como ese inicio fallido. Y lo segundo es la capacidad de este tipo para soñar. Cuando escribe este libro, Virgin Galactic
no era una realidad. No, esto era 2014, es este libro. Sí, estaba, digamos, ya rodando y toda la cosa, pero de hecho cuando uno lo lee como que no es sólido el proyecto de llevar turistas al espacio. Y al momento en que estamos grabando este podcast, pues ya lo hizo. O sea, está a nada de salir comercialmente, pero los viajes de prueba están allí. Y el tipo dice, muchas veces el mundo se me ha venido en contra, incluso en esto de llevar turistas a la luna, ¿no? A la luna no, llevar turistas al espacio. Al espacio, sí. Y hoy es que no me acuerdo exactamente cuánto, creo que es $200,000, 15 minutos. No tengo el dato, pero sí, es algo de ese estilo. Que ya empieza a ser una cifra que cabe dentro de la cabeza. Ya no hay que ser astronauta para salir. Lo cierto es que lo hizo y lo seguirá haciendo, digamos. O sea, esa capacidad de soñar me parece increíble. Es impresionante. Empezó desde los 16 años con un sueño, luego 300 sueños más se le han cumplido y sigue metiéndose en estas cosas que uno dice, ¿hasta dónde, no? Igual es un tipo valioso para la humanidad y un tipo muy inspirador, ¿no? Que creo que... Sí, yo creo que como cualquier emprendedor es algo que... Lo debe tener como referente. Sí, digamos, este Branson y Elon Musk y Steve Jobs, diría yo, que son como esos tres. Bill Gates lo pongo en una categoría diferente. Aparte. Sí, por alguna razón lo pongo en una categoría diferente, pero estos tres los pongo en la misma categoría. Sí, creo que son un tema de curiosos, de seguir intentándolo, probando. Y lo que tú dices, a mí me impresiona que pues muchas veces uno dice, oiga, usted ya tiene una empresa de $1 billón, lo que sea, ¿para qué más se va a poner a joder más vainas? ¿Sí? Y no, y saca otras 300 más, ¿sí? Es como, es impresionante. Es siempre impresionante. para adelante, ¿no? Sí. Siempre persiguiendo el sueño. Muy chévere. Súper. Bueno, pues esta es nuestra muchas gracias. Intro, David, a este tercer libro. Y las próximas 3 semanas tendremos invitados impresionantes. Vamos a hablar de liderazgo. Vamos a contrastar esas ideas. Sobre todo. Sí. ¿Listo? Muchas gracias, David. Súper, Vladimir, a ti muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos en los próximos capítulos. Nos vemos en 8. Chao, chao. Chao. Este podcast ha sido posible gracias al apoyo del Centro Javeriano de Emprendimiento.